por la bendición que tenemos de podernos, Señor, conectar, de poder estar como hermanos, como iglesia, Señor, compartir tu palabra. Te queremos pedir de una manera particular en esta mañana que nos des espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, que podamos crecer por el Espíritu Santo, que podamos ser edificados, que podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, que podamos nosotros, Señor, ejercitar, Señor, nuestro dominio propio, Señor, y que tu palabra quede escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, como dice Hebreos 8:10, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, nosotros somos tus hijos, Señor, y creemos que somos lo que tú dices que somos, que tenemos lo que tú dices que tenemos y que podemos hacer lo que tú dices que podemos hacer. Gracias por este tiempo, Señor. Ponemos en tus manos cada una de las familias de la iglesia, ponemos sus necesidades, ponemos sus hijos, sus nietos, sus generaciones, sus familias, Señor, las ponemos a todos y a todas en tus manos, glorioso Rey de Israel, Padre. Cada matrimonio, Señor, cada matrimonio de la familia, glorioso Rey de Israel, la familia, Señor, la ponemos allí en tus manos y te pedimos, Señor, que obres de una manera sobrenatural, Señor, a través del amor, glorioso Rey de Israel, Padre. Sabemos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo número 6. Que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Señor, que haya amor allí para que la fe sea efectiva, para que ese poder operativo, Señor, de la palabra funcione, Señor, y se manifieste. Que ángeles, Señor, empiecen a trabajar para que tu palabra sea ejecutada, para que tu palabra sea manifestada, glorioso Rey de Israel, Padre, para que toda esa vida que hay dentro de nosotros se manifieste, Señor, para que los yugos, Señor, se pudran a causa de la unción y nosotros podamos recibir, amado Rey Celestial, la herencia, Señor, entre los santificados, Señor, herencia entre los santificados, herencia espiritual, Señor, pero también material. Tu palabra dice, Señor amado, que nosotros iremos siempre de triunfo en triunfo, que Jesús es la victoria que tenemos, Padre. Por eso te agradecemos y te bendecimos, glorioso Rey de Israel, Padre. Tu palabra dice, Señor, que tú te hiciste pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, glorioso Rey de Israel, Padre. Creemos, glorioso Rey del cielo, que tenemos poder para hacer riqueza, Señor. Suscritos, Señor, a esa bendición que opera y que funciona en nosotros, porque somos redimidos y bendecidos y tenemos un lugar, Señor, ahí, Señor, en lugares celestiales juntamente con Cristo, y somos herederos y coherederos de cada promesa, Señor. Y lo que ostentamos hoy, Señor, es autoridad como creyentes para vivir, Señor, y compartir y recibir herencia entre los santificados. Por eso te damos la gloria, por eso te damos el honor, por eso te damos la alabanza y las gracias, Señor. Qué honor, qué privilegio ser bendecidos con toda bendición del cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Entonces le he titulado hasta, no sé si alcance entre los dos servicios, pero le he puesto hasta serie, una miniserie, El Terrado, ¿vale? Entonces, para hablar del terrado tengo que comunicar que hay muchos aspectos que son positivos, ¿cierto? Y no solamente me gustaría identificar algunas áreas de la vida de los hombres, del hombre, tanto del hombre natural como del hombre espiritual, porque la palabra se dice que el hombre natural no percibe, no puede percibir, no puede, ¿cierto? Pero el hombre espiritual percibe todas las cosas. Entonces tengo que hablar de los dos. Pero para mí es muy importante, muy interesante esta enseñanza, porque creo que eso puede hacer la diferencia entre recibir y prosperar en las diferentes áreas de nuestra vida, o quedarnos allí como en un círculo vicioso de pecado, de estancamiento, de ruina y de miseria. Por eso yo creo que como estamos suscritos a una orden de bendiciones, cierto, que ya están presentes, es la verdad presente que nosotros tenemos. Entonces a mí me gustaría como hablar de esos aspectos, sobre todo a los hombres, sobre todo a la vida del matrimonio, y mostrarles algunas minas que no podemos nosotros pisar, porque si las pisamos, esas minas se llaman enfermedad, esas minas se llaman ruina, esas minas se llaman miseria, se llaman pobreza. Entonces yo creo que esto es clave si nosotros queremos vivir en la herencia, ¿vale? Entonces esta miniserie se llama El Terrado. Entonces, y habla mucho acerca de las decisiones del hombre que nacen en el corazón. Somos un espíritu que tiene alma y vive en un cuerpo.
El cuerpo físico del espíritu es intuición, corazón y conciencia. El cuerpo físico del alma es mente, voluntad y emociones. Y el cuerpo físico tiene 5 sentidos. Y la mayoría de decisiones no las tomamos nosotros con nuestra mente. La mayoría de nuestras decisiones las tomamos con nuestro corazón. Entonces por eso es importante que usted sepa que su corazón, su verdadero corazón no es este aquí, ¿cierto? Físico, es una sombra, una figura de su corazón, del hombre interior. De quién es usted realmente, de su corazón, ¿cierto? Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Entonces, todo lo malo, ¿de quién viene? Del chancras, del diablo, ¿cierto? Pero Dios nos dio un corazón para que tomemos decisiones, ¿vale? Entonces, el terrado es una terraza que habla el segundo libro de Samuel en el capítulo número 11, que es una construcción que hizo David. Y quiero hablarle un poquito acerca de David y qué lo lleva a hacer esa construcción, ¿vale? Y es como la introducción para que pueda entenderme de qué se trata el terrado. Entonces, esa construcción fue planeada y pensada por David. David, el hombre, si usted lee de Samuel, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel hablan de toda la historia del rey David. Y él, antes de que ostentara ese título como rey, fue ungido, ¿cierto? Fue llamado, y ese llamado lo hizo el Señor a través del profeta Samuel. Cuando él se da cuenta que está suscrito a una orden, ¿cierto?, de rey, entonces pasa una temporada, pasa un tiempo, y dentro de ese tiempo que él vive, que pasa, hay muchas cosas que él todavía alberga en su corazón y que no están siendo trabajadas. Puede pasar con nosotros, podemos ostentar hoy el título como nacidos de nuevo, ¿cierto? Como reyes y sacerdotes, pero todavía hayan cosas en nuestra vida que pertenecen o que están suscritas, por decir algo, al viejo hombre. Entonces el viejo hombre está viciado de pecado, ¿cierto? Ese viejo hombre es nuestro antiguo yo, nuestra antigua naturaleza. Y podemos ostentar hoy el título de reyes, como David, ¿cierto? Pero todavía estar lidiando con algunas áreas de nuestra vida. Entonces quiero mostrarle cómo fue a través de ese terrado que fue la caída o lo que hizo que se precipitara todo lo grande que quería ser Dios, porque realmente la palabra del Señor dice que David fue un hombre muy rico, que tuvo mucha bendición, digamos, material. Pero lo más triste, o sea, es que no tuvo las verdaderas riquezas. Las verdaderas riquezas fue que Dios le había prometido que iba a hacer una casa para él. Pero luego le dice el Señor, no, tú no lo harás. Lo hará tu hijo Salomón, porque tú has derramado mucha sangre. Entonces yo creo que debe ser muy triste tener lo material, pero no tener las riquezas verdaderas, que son las riquezas espirituales. ¿De qué le sirve al hombre, cierto, ganarse todo el mundo si se pierde su alma? No sirve de nada. Entonces la vida no tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido realmente que nosotros en lo material hayamos conquistado, pero que se haya perdido nuestra alma. O sea, no sirve de nada porque las riquezas del mundo son temporales. Lo de Dios es eterno, por eso no podemos perder el norte, no podemos perder de vista las riquezas verdaderas, ¿cierto? Entonces aquí David, al final de su vida, pues yo creo que él mismo, yo lo digo por mí, me imagino que en algún momento dijo, no pude obtener lo mejor, no pude obtener la verdadera bendición. Ni más faltaba, yo creo que David es salvo, yo creo que David ostenta mucha bendición, ¿cierto? Pero obviamente no tuvo las verdaderas riquezas, ¿cierto? No hizo casa para Dios. Entonces, Dios requiere de tener hombres que sean contundentes, decididos y que practican la palabra. Dios requiere de esos hombres, hombres que sean contundentes, decididos y que practiquen la palabra. Este hombre no lidia con algunas cosas de su corazón, entonces él decide planear y pensar un palacio. El palacio se hace y se construye estratégicamente. Déjeme que no he empezado a predicar, le estoy explicando para que usted tenga como un contexto de lo que voy a enseñar. Decide hacer un palacio y el palacio fue pensado, planeado y ejecutado a través de David. Entonces, David, no sé si a usted le ha pasado, pero usted compra una casa y hay cosas que usted reforma de su casa, ¿cierto? O remodela, o reorganiza. Usted dice, esto no lo voy a utilizar para esto, le voy a dar le voy a dar otra, ¿cómo se dice? Otra función, ¿cierto? Le voy a dar otro uso. Entonces, en este caso, usted imagínese a David cuando es entronado, ¿cierto? Cuando es
puesto como rey, me imagino que él llega y hace algunos arreglos, ¿vale? Entonces vamos a leer segundo libro de Samuel. Vamos a leer el segundo libro de Samuel y vamos a leer el capítulo número 11 y vamos a mirar varios aspectos aquí, ¿vale? Entonces un terrado es una terraza, así de sencillo, una terraza. Entonces yo quiero que usted mire allí en el segundo libro de Samuel y vamos a mirar el capítulo número 11. Ahí está, ¿ya está ahí? Sí. Desde el versículo número 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó, ¿dónde se quedó David? En Jerusalén, ¿vale? Quiero que usted tenga en cuenta eso. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado, sobre una terraza, ¿vale? Se paseaba sobre el terrado, ¿cierto? De la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa real, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá estaban bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirarlos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Joab? ¿No ha hecho una mujer del muro en pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes?
¿por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Entonces quiero mostrarle algo. Él hace un terrado, pero realmente el terrado no era algo físico. O esa terraza no era algo, obviamente sí era algo físico, pero no empezó siendo algo físico, empezó siendo algo en su corazón. Había una terraza en su corazón. ¿Y qué terraza tenía en su corazón? Es la primera parte, para mí, es el primer versículo de la Biblia donde me registra un hombre mirando pornografía. Entonces dice que este hombre, en el versículo 1, aconteció que en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él y a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén, se quedó viendo pornografía. Mire, verá, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado, sobre la terraza de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Este hombre estaba viendo pornografía. Ahora, déjeme explicarle algo. En este caso en particular de David, David, el hombre de Dios, tenía una gran obligación, que era salir a la guerra, el mantenernos vigentes en nuestra vida de oración, en nuestro trabajo, ocupándonos sosegadamente en nuestro trabajo y disfrutar de la obra de nuestras manos es lo que Dios nos mandó a hacer. Todo lo que tenga que ver con ocio, todo lo que tenga que ver con desconectarnos con Dios o todo lo que tenga que ver con excesos. Y quiero hablar un poquito de excesos, quiero mostrarle algo de excesos. Hay mucho exceso de contacto. Yo creo que es importante, somos personas, ¿cierto? Que fuimos creados para salir, para vivir en sociedad. Pues ni más faltaba, nosotros podemos vivir como familia, podemos compartir con familiares. Y estoy hablando particularmente con los hombres, pero también con las mujeres, esto también puede calar allí. Yo veo que hay muchas personas que, lo puedo decir a mi estilo, son muy compincheros. O si le metiéramos, si le metiéramos como un poquito, si lo hiciéramos un poquito mejor, diríamos son muy sociales, pero para mí son compincheros. Y usted tiene un matrimonio, usted tiene un hogar, usted tiene una esposa, usted tiene un hijo. Si usted quería estar compinchando y compartiendo con sus amigos y con sus amigas, entonces ¿para qué se casa? Nadie dice amén. Yo sé que usted no está diciendo amén en su casa. Pero entonces si decidimos hacer un pacto y mantener un pacto, que es el segundo pacto más importante dado por Dios, vamos a tener que tener cuidado con el exceso de contacto social. Entonces ese exceso de contacto social es lo que a veces rompe los límites y terminemos nosotros saliendo de la guerra o saliendo de nuestros compromisos y compartiendo más tiempo con particulares a veces que con nuestra propia familia, que con nuestra propia pareja. Entonces hay mucho, hoy en la sociedad hay mucho contacto social, ¿cierto? Entonces como tenemos una vida social, que el almuerzo, que el desayuno, que la fiesta, que el programa, que el compromiso. Y eso está bien. Pero el exceso de contacto social a veces nos desvía del verdadero propósito. Los reyes deben salir a la guerra, debemos salir a perseguir nuestros sueños, debemos salir a trabajar, debemos salir a compartir. La verdad yo no sé cómo tiene una persona tiempo para hablar carreta. Perdóneme, estoy hablando a mi estilo. ¿Cómo tiene una persona tiempo para hablar carreta con otra sabiendo que tiene un hogar, una familia, que trabaja y que estudia, que hace muchas cosas? Eso no queda tiempo. Entonces, mire, por lo general las personas que cometen excesos son las personas que se quedan desocupadas y no hacen nada. El ocio, que son inactivos, que no son productivos. Entonces dice que este hombre tenía un tiempo de salir a la guerra, tenía un tiempo de salir a trabajar, de salir al instituto, de salir a la universidad, de servirle al Señor, pero decidió no salir y se quedó en su casa. Y encontró la segunda parte, porque quiero hablar ya hablamos del exceso social, pero ahora vamos a hablar también del exceso de contacto virtual. Me estoy estilizando en mis predicaciones, me estoy actualizando. Entonces, el exceso de contacto virtual. Yo no estoy diciendo que usted no se compre un iPhone, que no se compre el mejor teléfono que usted pueda. Yo lo que estoy diciendo es que hay mucho exceso de contacto virtual. Entonces usted imagínese que ese exceso de contacto virtual puede hacer que se rompan los límites. Y se escucha ya, hola hermanita, si te han dicho que estás muy linda, te quedó muy lindo el vestido.
Y usted que es la esposa de ese señor, ¿por qué no le dice, o esa muchacha que escuchó, o esa hermana que escuchó ese comentario, ¿por qué no dice, por qué no me dice eso personalmente delante de su mujer? Buenos días. Entonces, ese exceso de contacto virtual ha hecho que se genere y que ahora las redes sociales sean el cultivo más grande que tenemos para la inmoralidad sexual. Porque los hombres y las mujeres tienen exceso de contacto virtual, ya no pueden soltar ese aparato. Y yo digo, chévere si es su oficina o es su forma de trabajo, pero que usted llegue a su casa y esté en su casa y esté acostado y se levante y duerma y ahora todo el mundo es ahí, desgranando maíz. Y whatsappeando y tuiteando sí, las redes. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal, la tecnología en manos del Señor es espectacular, pero ese puede ser soterrado y usted puede empezar a albergar algo en su corazón, ¿cierto? Y el exceso de contacto de los que yo creo que para todo el mundo no es un secreto, usted abre la computadora, la lacto y usted inmediatamente, puede que abra una página, inmediatamente sale la chica allá, el muchacho allá, ¿cierto? Y estamos a un clic de ver pornografía, ¿cierto? Y eso puede ser soterrado. Y ese puede ser soterrado, ¿cierto? Y eso puede ser, y eso era lo que había en David. David no trabajó con eso. La iglesia a veces se va a hablar de sexualidad y como que abre los ojos como si uno les fuera a echar gotas, pero usted no se imagina la cantidad de matrimonios, tanto de personas no cristianas como de cristianos que se están dañando, porque hay mucho exceso de contacto virtual. Hay muchas personas que deciden no salir a la guerra, que prefieren, yo he preferido muchas veces pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo con un amigo, pasar tiempo con alguien de mi sociedad, pero ya todo el mundo tiene tanto exceso de contacto social y de contacto virtual que ya todo el mundo tiene programa. O sea que si usted piensa almorzar sin celular, en la casa tocó hacer un parqueadero de celulares que toca volverlo a rehabilitar porque por la cuarentena lo cerraron, pero hay que volverlo a abrir. Porque se llega a la hora del almuerzo y más de uno todavía ahí. Entonces yo digo que personas ya no tienen vida social porque hay mucho exceso de contacto virtual. Y mire que ese exceso de contacto virtual y ese exceso de vida social puede hacer que en algún momento no salgamos a la guerra y no seamos organizados y disciplinados en cuanto a nuestros sueños, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestras ejecuciones o lo que nosotros planeamos para nuestra vida. Entonces personas se vuelven tan adictas a las redes, tan adictas a la vida social que terminan descuidando realmente las cosas que los pueden ayudar a avanzar en la vida, como estudiar, como tener una educación académica, como tener un tiempo de calidad con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos. Entonces no fuera que tenemos poco tiempo porque mantenemos haciendo muchas cosas, sino que ahora tenemos exceso de contacto virtual. Entonces terminamos allí. Entonces David no sale a la guerra. Y en su exceso de contacto virtual, usted imagínese a él en la casa, en la terraza. Él está concentrado mirando estrategias de guerra, pero de un momento a otro, plum, clic, aparece una mujer desnuda justo al frente de él. Porque en esa época las mujeres que eran, o las familias que no tenían muchos recursos económicos, no tenían baños privados en sus casas, los baños eran públicos. Entonces imagínense, qué coincidencia, justo al frente de la terraza del edificio que remodeló David, quedaba un bañadero, un baño de mujeres. ¡Wow! ¿Usted se ha visto que hay personas que hacen cosas a propósito así también? No, pues que me toca trabajar y yo necesito internet. Y preciso, a mí a la hora que más me rinde trabajar en el computador es a la medianoche. Entonces, ¿eso dónde está? Hay muchos terrados en el corazón de las personas y las personas no se han dado cuenta y no quieren lidiar con eso, sino sencillamente maquillarlo, ¿cierto? No tenerlo en cuenta, pero digamos ese terrado estaba en el corazón de él. Entonces, ¿cómo así que borras el historial? ¿Cómo así que borras el historial? ¿Cómo así que tienes clave y huella y cómo se llama el otro? Y un patrón allí, ¿cierto? Para que no me espíen el celular. Wow, entonces ¿qué esconde? Y ahí se les pierde el celular, hermano. Eso es como que el rapto, sí, se siente desparchado, se siente, ya se fue, o sea, no, el mundo, me olvidaron, me muero, me ahogo. Entonces se da cuenta cómo esa dependencia allí, ¿cierto? Es lo que ha hecho que las personas terminen como sumergidas allí en una cantidad de cosas, pero es un terrado que hay en su corazón.
Porque la palabra del Señor dice que tu Padre que ve en lo secreto, ¿dónde ve el Padre? Ay, aparecieron las llaves. De pronto las personas cuando van a pecar, o yo me imagino a David en la terraza llegó y tan, miró para allá, no hay nadie, no hay nadie. Lo dejé sano a mi mamá, dejé sano a mi papá. Y mira para allá, ay, dejé sana a mi esposa, dejé sano a mi esposo, pero no mira para allá. Allá lo está viendo Dios. Tu Padre que ve en lo secreto. Entonces Dios sí sabe lo que estamos haciendo nosotros cuando nadie nos ve. Porque usted no es lo que ve la gente. Usted es lo que hace cuando nadie lo ve. Ese es usted. No, y no me cambie. No quite el Facebook, no quite el en vivo. Usted es lo que hace cuando nadie lo ve. Es la verdad. Entonces hay una cantidad de gente mojigata, religiosos, panderetos, aleluya, que se las dan de cristianos. ¿Sí me entendés? Y delante de todo el mundo, ay sí, gloria a Dios. Empiezan a hablar el idioma ese que ahora es muy, muy coloquial entre nosotros, el cristianés. ¿Se han escuchado el cristianés? Gloria a Dios, aleluya. Santo, vive rey. ¿Sí me entendés? O sea, la gente, y usted queda sano porque la gente no sabe. No, pues lo ven a usted con esa cara de mojigato. Dice, no, este es un santo, este no parte un plato, resulta que quiebra toda la vajilla. Porque se colocaron una capa que se llama religiosidad, que es hipocresía, ¿cierto? Y no dejan ver quién realmente son. Porque usted es lo que hace cuando nadie lo ve. Ese es usted. Ese es usted. Entonces resulta que la persona, como tiene ese terrado en su corazón, nadie lo ve, ya se aprendió el cristianés. Hay gente que anda de culto en todo lado. ¿Sí se han dado cuenta? Hay gente que está de culto en todo lado. Están en Transmilenio y uno llega y se sube. Hola pastor, gloria a Dios, aleluya. Y uno, muy quieto. O sea, cálmate, cálmate. ¿Sí? El otro día invita, un hermano lo mandamos a hacer un curso de esos de manipulación de alimentos allá abajo, alcohol. Y allá estaba el hermano en el alcohol. Y era algo secular, era un curso de manipulación de alimentos. Y habían como 100 personas y hacían preguntas. Y para responder, le decían, Señor, ¿está de acuerdo? Y él decía, amén. O sea, hay gente que anda de culto todo el tiempo. Yo no le estoy diciendo a usted que ande así como con sotana, carilabado, así, todo pálido, como si fuera un espanto. Tampoco le estoy diciendo que ande de culto todo el tiempo. Pero sí que usted tenga cuidado con las cosas que albergan su corazón y que sea consciente de que si usted es un rey, debe salir a la guerra, debe ser una persona disciplinada, tener usted realmente una convicción de quién es y a quién le pertenece, saber cuál es su visión, su sueño, su propósito como pareja, como matrimonio, como familia, como persona, y saber que usted no está para perder el tiempo ni para tener tanto exceso de contacto social ni tanto exceso de contacto virtual, y ser ordenado y ser muy juicioso en eso, porque si usted tiene un terrado en su corazón, va a terminar siendo seducido y atraído hacia el pecado. Y si usted no lidia con eso, va a tener serios problemas en su vida, que tienen que ver con ruina, con miseria y con enfermedad. Uno a veces se queda aterrado porque uno dice, tanta gente cristiana y tanta gente diciendo, sí, Dios bendice, Dios prospera, Dios se glorifica, pero ¿cómo es su vida? Porque usted de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, hablando de la lengua. Pero tampoco una persona puede militar entre dos reinos, a dos sabores, y ser un oportunista, que solamente cuando necesito a Dios lo busco y cuando no lo necesito, entonces no lo busco. Entonces cuando yo no necesito a Dios le digo, no me llames, nosotros te llamamos. ¿Sí? Yo no puedo hacer eso. O sea, solamente buscar a Dios cuando yo lo necesito eso y vivir entre esos dos reinos. Yo no puedo hacer eso. Y si yo hago eso, pues sencillamente usted tiene que saber que no va a poder ver la gloria, la potencia, el poder de Dios actuando en su vida. La palabra no va a ser revelada, la palabra no va a ser vivida. Y nosotros no vamos a poder vivir en esa herencia y tener esa herencia que nos corresponde en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Por eso tenemos que decidir y mirar todas estas posibles minas que pueden desgastar y no dejarnos producir y ver la gloria del Señor en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Vale? Entonces, quiero mostrarle Proverbios, quiero que usted lea conmigo Proverbios capítulo número 22, de la primera mina que usted no puede pisar. Ya sabemos que es el exceso, la primera mina es el exceso de vida social, la segunda mina es el exceso de contacto virtual, ¿cierto? Y la tercera mina, voy a hablar de la tercera mina, Proverbios capítulo número 22, el versículo número 3. Quiero mostrarle. Proverbios capítulo número 22, versículo 3.
El avisado ve el mal y se esconde. Pero no es algo como, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no es algo como eso. Quiero que usted, ya lo interpreto, ya le digo como qué es lo que realmente dice acá. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Dios. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. O sea que Dios dice en su palabra que una persona perversa es la que ve el pecado y no se aparta de él. Esa es una persona perversa. Perversidad. Eso Dios cataloga el hecho de que veamos el pecado, que sepamos que ese terrado está ahí en nuestro corazón y que ese exceso de contacto virtual no lo estamos combatiendo, no lo estamos regulando, no estamos siendo balanceados. Todo el mundo está conectado ahora. Y me llama la atención lo que pasó con los celulares y cómo fueron pensados. Los celulares fueron pensados para ser una extensión del cuerpo. Y hoy día una persona sin celular se siente mocha, sí, ya se siente discapacitado. Usted lo ve y dice, ay, estoy triste, me dio la EPRE, sí, entonces me dio el emo. Y usted ve la gente bipolar cuando no tiene teléfono, están estresados, porque el teléfono se convirtió como en una extensión del cuerpo, ¿sí o no? Entonces hay un exceso de contacto virtual y hay una dependencia y ya es adictivo. Yo no digo que no me vaya a malinterpretar. Lo que le estoy diciendo es que el avisado ve el mal y se esconde. Entonces tenemos que ser balanceados. No borras el historial, no colocas un patrón con huella, tan, huella del pie, huella del dedo gordo, del pie, huella de la mano, tan, huella así del codo, que eso, siempre visto que como le aparece la huella del dedo gordo, y ya tienen todo eso, patrones. El otro día llegué y miré a un muchacho de la iglesia, y entonces tenía un patrón cuando yo llegué y cogí, eso es un jeroglífico. Yo digo, mire hermano, si llegara a ser extinguida la tierra y en 2000 años se encuentran ese celular, baila información, le toca dañarlo, porque ese man tenía una vaina que yo no sé a cuántos patrones obedecía. Tremendo. ¿Qué esconde? ¿Qué esconde? El terrado. El terrado es lo que están escondiendo. El terrado, el terrado empezó, la terraza está en el corazón, allí. Y quiero volver a leer a Samuel. Entonces el avisado, la tercera forma de no caer en esa trampa es ver el mal y irse, esconderse, decir, no, yo por aquí no voy, yo voy a evitar esto, ¿vale? Ahora quiero que vuelva a mirar esto. Dice acá, y vio desde el terrado, vio desde su computador, desde la lacto, estaba viendo pornografía cuando nadie lo veía. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Tremendo. No sé si mi pastor estaba diciendo algo ayer que me llamó mucho la atención. Hay una palabra muy común, no sé si usted se ha fijado ahorita, que hay una palabra muy común por la adicción que hay, por el exceso de contacto virtual. No sé si usted se ha dado cuenta, pero la gente, todo el mundo dice, ay, yo no lo vi venir. No lo vimos venir, empezó la cuarentena y no la vimos venir. Tuve este problema con mi pareja, pero no lo vi venir. No lo vio venir. O sea que el sentido por el exceso de contacto virtual del que están ahora más conscientes es de la vista. O sea que la gente tiene exceso de contacto virtual y por esa razón la palabra no puede hacer realmente su trabajo, porque la fe viene no por el ver, no por el contacto visual. Es más, la fe es ciega. La fe no tiene que ver con ver. La fe tiene que ver es con creer, con oír. Por eso usted encuentra, ahorita las personas son más, ahora toca, para poder hacer una predicación, los que están ahí en el Facebook la pueden quitar porque ellos no tienen contacto visual y le parece la imagen muy plana. Y le toca a uno de pastor, sí, conseguirse todo un ministerio, yo tampoco estoy diciendo que eso esté mal, pero le toca conseguir a uno todo un ministerio, digámoslo así, un departamento de audiovisuales para hacer una cantidad de ayudas visuales porque la gente ahora tiene exceso de contacto visual. Entonces toca hacerles ayudas visuales para que las personas no se desenfoquen y puedan oír.
para poder captar y tener la atención de las personas. Porque en estos últimos tiempos tenemos exceso de contacto virtual, exceso de contacto visual. Y la fe no viene por el contacto visual, la fe viene por el contacto auditivo con la palabra, ¿cierto? Entonces, por eso es que usted ahora experimenta que las personas son más visuales, ¿cierto? Que auditivas, son más propensas y más hábiles para ver que para oír. La vista tiene la capacidad de engañar, ¿cierto? La vista tiene esa capacidad de hacerle ver lo que realmente no existe. Por ejemplo, ¿ustedes saben quién es una ramera? La que vende ramas. ¿Sí me entiende? Una ramera es la que vende ramas, ¿cierto? Pero si yo le dijera a usted, ¿sí o no? Si yo le dijera a usted en esos términos, dice, pero para mí un chino de signo, la que vende ramas. No, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces decirle, no, es una mujer, por su forma su forma de trabajo es la sexualidad, ¿cierto? Es una prostituta, ¿cierto? Pero si usted no escucha cuáles son los patrones de comportamiento de esa persona, usted no la va a poder identificar, y menos en estos últimos tiempos, porque la maldad se ha multiplicado, ¿sí o no? En este caso en particular, entonces nosotros necesitamos oír cómo actúan, oír cómo se comportan, ¿cierto? Para que nosotros podamos identificar a esa persona. Porque usted ya, si es por vista, usted no va a poder saber quién es quién. Pero hay unos patrones de comportamiento que nos pueden alertar si lo que está pasando allí es que esa mujer lo está seduciendo. Y si usted tiene de 40 años para arriba, ya es barrigón, tiene exceso de peso, ¿sí? Ya es calvo, tiene prótesis, ¿sí me entendés? Está lleno de canas entonces. Y pasa una muchacha y le dice, mi amor, precioso, lindo, ay, hola muñeco. Y usted inmediatamente se ilusiona porque dice la vieja, mi esposa me dijo desgraciado. Me dijo, y esta me está diciendo precioso. Usted se las cree, porque como usted tiene exceso de contacto visual, tiene una cantidad de fantasías acá en su mente, pero no es capaz de irse a mirar a un espejo y mirarse realmente tal cual es usted, un barrigón, un calvo, un viejo. Y ahora usted dice, sí, pero yo también tengo mi corazoncito. Tenés tu corazoncito, pero muy oculto. Yo no puedo llegar, puedes tener muy buena salud, pero cuando usted conoce a las personas, nadie le dice a usted, ay, qué lindos riñones tienes, qué riñones tan simpáticos. Oiga, qué páncreas tan saludable, qué hermoso color de hígado tienes. No, ay, qué hígado verde. No, lo único que ven es lo exterior, ¿cierto? Le van a decir es que hermosos ojos tienes, le van a decir es que hermoso cabello, ¿cierto? Le van a decir qué pectorales, ¿sí? Sí, qué pectorales, le van a decir qué pecho de buque, ¿cierto? Eso, sí, no van a mirar lo interior, sino lo exterior de usted. Y si usted no es una persona que sabe oír, sino que tiene exceso de contacto visual y se estereotipó y todavía tiene negación y está en ese estado de duelo donde usted todavía no es consciente de que ya no es un niño, de que ya está entrado en años, entonces usted va a decir, el papi tridimensional, Rorro, las traigo muertas. Entonces mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Y sucedió un día, o sea que este man tenía exceso también de contacto visual, ¿cierto? No sabía trabajar con sus ojos. Entonces, y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado un clic, ¿cierto? La puso allí, ¿cierto? Y desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y mire que todo empezó con un terrado, con algo con lo que él no había trabajado, con un exceso. Los excesos. No fue balanceado, no fue sabio en ese sentido. Y yo le voy a decir una cosa, lo que dice la ley de la gravedad es que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, después de los 40, se hundió el Titanic. Seguimos.
Y envió David a preguntar, mire, primero fue el terrado, luego vino un deseo en su corazón por el contacto visual, y luego mire que lo que es esa, se me van dos reacciones químicas en el cerebro, hay dos reacciones químicas en el cerebro que son adictivas. La primera es la serotonina, ¿cierto? Entonces eso es esa puede llegar a ser adictiva, y la endorfina. Entonces, el uso de pornografía es tan adictivo como las drogas, el alcohol. Es así de adictivo. La endorfina y la serotonina es una reacción que se produce de placer en el cerebro. Entonces la persona, en la misma intensidad con la que tiene contacto visual con la pornografía, pasa como el drogadicto. Primero era marihuana y luego tuvo que ir a buscar unas sustancias un poquitico más fuertes para que realmente cumplieran y ejercieran el efecto que esto necesitaba, que esa persona necesitaba para poder sentir esa reacción química en su cerebro, que es la endorfina. En este caso hablamos de la parte sexual, la endorfina y la serotonina. Entonces ahora tenemos a estas personas allí, sí, entonces ya veían solamente 10, 15 minutos de pornografía, luego horas, luego días, luego semanas, porque ahora es adictivo. Pero ese deseo, llega un deseo a ser tan ferviente en el corazón y en la mente, y empieza a fantasear la persona que luego quiere ir un paso más allá y llevarlo a la realidad. Y el paso más allá, primero empezó con un deseo en el corazón, por no haber lidiado con eso, por no haber puesto límites, por no haberse ocupado de lo que Dios dice. Dios nos dice qué hacer con el espíritu, qué hacer con nuestra alma y qué hacer con el cuerpo. Dios quiere que vivamos una vida balanceada. Y resulta que ahora vemos a este señor en medio de una adicción que ni siquiera él logra dimensionar lo que está pasando. Y ahora imagínense lo que este hombre ya hizo. Ya no le hacía tal efecto solamente de pornografía, que ahora quería algo más. Ahora quería juntarse con vivir su sexualidad, sus fantasías sexuales con una ramera. Ustedes ya saben que una ramera, ¿quién es? Una señora que vende ramas, ¿vale? Entonces esta señora aquí, estamos hablando ya hasta este momento, ¿cierto? Fue la persona que él identificó para empezar a vivir sus fantasías, pero ya no solamente era la pornografía, ahora iba más lejos, ¿cierto? Ahora algo físico, había un contacto físico. Y dice acá, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, le empezó a tuitear, le empezó a enviar WhatsApp, ¿sí? Le empezó a colocar en el Facebook, ay, qué fotos tan hermosas que posteaste. Y salen, y yo no sé, ella es cristiana, sí, ella sale así. Sí, ella sale así. O sea, yo no entiendo esa vaina, ¿sí me entiende? Yo no tengo problema con la vaina de cómo se visten, ¿sí me entiende? O salen, yo no sé cuál es la vaina de sacar la lengua. Sí, sacan la lengua, sino así. Sí, así. Y salen así, en ese estilo. Entonces el tipo llega y dice, ay, qué foto, es tu mejor perfil. Y ella, ¿en serio? Sí, entonces él empezó a enviarle mensajes. ¿Sí usted ya me entendió, ¿cierto? Entonces, y envió David mensajeros. Y la tomó y ella vino a él. Se hizo de rogar. Todo empezó por el exceso de contacto virtual. ¿Sí? El exceso de contacto visual. No salió a la guerra, no fue balanceado. Hermanas, si su esposo le dice, ¿cuál es su cansadera? Usted si es fastidiosa, cansona, es una amiga. Pues dígale, mire, le presento a su amiga. Si usted quería tener amigas, eso fue lo que debió haber pensado antes de casarnos. Nadie dice amén. Yo sé que usted no sé cuántas veces le ha pagado, ha dicho, ay, no está lenta el internet. No deje, señora, que él deje de ver este en vivo. Entonces imagínense, aquí tenemos ya una relación, ¿cierto? Ya fue mucho más lejos. Y ahora vemos que esta mujer dice que ella fue, ¿cierto? Y vino a él. Y él durmió con ella. Y luego ella se purificó. A mí me llama la atención, hay algo que está funcionando en redes. ¿Cómo es que se llama eso? De niñas o niños que buscan mujeres o hombres mayores. ¿Cómo se llama? Me dijeron un nombre. Eso tiene un nombre, ¿cómo se llama eso? Mejor dicho, que el tipo la padrina o la tipa lo apadrina siempre y cuando haya sexualidad. Eso tiene un nombre,
Eso se está volviendo muy común y de pronto se me olvidan y no me llegan aquí porque soy de otra generación. Aunque ustedes no me crean, tengo más de 20, pero soy de otra generación. Entonces, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó y de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer. Tremendo eso. Ahora miren, empezó con un deseo en el corazón. Luego se volvió la pornografía algo adictivo. Tanto así que ya no solamente se satisfacía con ver pornografía y masturbarse, eso es lo que lleva la pornografía, sino que ahora dio un paso más allá, ahora entonces estaba viviendo un adulterio, ¿cierto? Hay hombres que empiezan a ejercer la prostitución, ¿cierto? A hacer uso de la prostitución. Y no estando contento con eso, entonces no teniendo en cuenta ni dimensionando solamente enfermedades de contagio sexual, sino que ahora se alargó un poquito más el problema. Un pecado lleva a otro, ¿no? Un abismo llama a otro abismo. Ahora tenía esta mujer embarazada. Si fuera un chino del siglo XXI, qué brinco. O sea, embalado. Imagínese usted. Imagínese usted, si usted mira ahora, ¿por qué yo les dije, les hablé de la mujer ramera? La que vende ramas. Ustedes me entienden, ¿cierto? ¿Por qué les hablé de ella? Porque mire cómo empieza una mujer ramera. Una mujer ramera puede ser una mujer decente. Usted mire Proverbios lo que dice. A la mujer ramera le preguntan que qué está haciendo. Y ella llega y dice que está solita en su casa porque su esposo está lejos. Que está solita en su casa porque está ávida de amor, de atención. Puede ser una gran mujer, pero entonces imagínese, el esposo está trabajando, salió a la guerra. Usted pregúntele a las esposas de los militares. Ellas muchas tienen que pasar periodos de tiempo largos donde no está su pareja allí. Era el caso de Urías, era el caso de Urías. Él estaba en la guerra, o sea, él no tenía, su esposa no tenía atención. Todas las mujeres engañan por amor y todos los hombres engañan por sexo. Ahí está el trueque perfecto. El hombre quiere sexo, la mujer quiere amor, quiere atención. Entonces la vieja sola, el hombre con deseos de sexo y ella ávida de amor. Ahí está. Y ahí inicia una mujer que vende ramas, ¿sí? Con un hombre que está adicto por la pornografía. ¿Sí están viendo eso? Y ahora el punto es que ni siquiera ellos dimensionaron las consecuencias, porque todo lo que usted haga y lo que yo haga, sexting se llama, sexting. Es el trueque, sexting, la llamáis tan gomelo, y la papa en la boca, sexting, pero es algo, una inmundicia, brother. Es que las niñas o los niños ahora en esa vaina de sexting consiguen un hombre viejo, una mujer vieja, grandecitos, y hacen el trueque, le doy sexo por cambio de liquidez, de chelos, ¿sí? Fotografía, sexo virtual, etcétera. Exceso de contacto virtual. Estamos ahí, estamos en los últimos tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría, se extingue. Muy bien, gracias. Entonces, hasta aquí estamos viendo un problema tremendo. Esta mujer, esta mujer y este señor, la señora que vende ramas y el señor de la pornografía, ahora tienen un problema más grande. Hay un embarazo. En pleno siglo XXI, brother, donde hay tantos métodos anticonceptivos, y usted encuentra todavía esas niñas con esos regueros de niños. ¡Wow! Y a veces yo digo, Dios mío. Bueno, no voy a hablar de eso porque ¿para qué me desahogo a esta hora? Está temprano todavía para desahogarme. Entonces, dice acá, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, te embalaste, estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías. Y usted leyó ahorita la historia conmigo. Imagínense, ahora, no solo que esta mujer está embarazada, sino que ahora ese pecado de inmoralidad que inició con un deseo en el corazón, con el terrado. Yo creo que hasta aquí usted ya tiene identificado cuál es el terrado, qué es lo que está haciendo, porque usted es lo que hace cuando nadie lo ve. Usted puede tramar a todo el mundo, a pandereto, aleluya, hacerme cara de hambre, sí, o sea,
Así, cara. Ay, gloria a Dios. Aleluya. Ay, santo. ¿Qué? Usted no es eso lo que me muestra a mí. Usted es lo que hace cuando nadie lo ve. Entonces ahorita está aquí. Está aquí este tipo y ahora va a ir un paso más lejos. Este tipo planeó la muerte de uno de sus lugartenientes más importantes, de sus hombres más leales, que hacían parte de sus filas, de su ejército. Tremendo. Y se fraguó y se consumió un homicidio. Y por haberse multiplicado la maldad. O sea que empezó con un deseo en el corazón, con algo con lo que no se lidia. Entonces, hay algo que yo veo con mucha claridad. Un hombre que es leal con su esposa, a mí me dice mucho. No es una persona confiable. Es una persona que es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces aquí ahora tenemos ahora un hombre que fue más lejos. Hay un homicidio ahora planeado y orquestado por David, el hombre de Dios que la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Tremendo. Y la palabra del Señor dice que no tengamos confianza en nuestra propia prudencia. Que ninguno de nosotros tenga más concepto de sí mismo que el que debiera tener, sino que piense de sí mismo con cordura. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que ser tan sabios como para saber quiénes éramos y cuáles son las áreas donde el diablo tuvo victoria en nuestra vida, identificarlo y trabajar con eso. Porque si usted no trabaja con eso, eso le puede jugar una mala pasada en su vida. Una cantidad de niños con unos hogares distorsionados porque no hubo una responsabilidad, los niños no fueron planeados, fue un preservativo roto, fue un momento de pasión, fue una noche de tragos, fue una noche loca, dice por ahí un apóstol. Sí, para no ofender a nadie. Entonces usted imagínese hasta este punto, porque tengo que parar, que todo empezó con un deseo en el corazón, con algo con lo que no queremos lidiar y no queremos trabajar, por excesos. Exceso de contacto. Usted ya tiene su esposo, usted ya tiene su esposa, ¿qué hace metida en otra casa? Chévere uno visitar a los amigos, a los vecinos, a los familiares, a los compañeros, a todos, chévere. Pero todos los días, exceso de contacto social. Si usted tiene un hogar, tiene una familia y allá usted mete a su prima, a su tía, a su amiga, a su vecina y después el hombre termina saliendo con su prima, con su tía, con su vecina, exceso de contacto, excesos. Casa 2. No sé si en mi época mostraban un programa que decía 2 son compañía, 3 son multitud. O sea, casa 2. En la casa deben haber ¿cuántos? 2. Porque si hay más personas, entonces su esposo está comiendo en el plato de él y mirando el de los demás. Y el que la entendió, la entendió. Y ahí es donde uno tiene que ser sabio de esos excesos. Pero fue un exceso por no salir a la guerra, cometió el exceso de quedarse en su casa, en el ocio. Yo, un hombre, le voy a decir una cosa, un hombre desocupado, una mujer desocupada, una mente desocupada, desea el hombre o la mujer, ese es el taller del diablo. El taller puede allí planear, el diablo puede planear lo que quiera en ese lugar. Entonces yo le tengo mucho cuidado a esas personas que dicen, no consigo nada que hacer, no hay trabajo. Y a mí se me hace tan raro, pastor, estamos en la cuarentona. Pastor, la situación está, ay, no me eche cuenta, haga algo, entonces coja oficio, ponga a leer, ¿vale? Pero entonces debemos ser productivos, ¿sí? El otro día estábamos por allá en un pueblo y entonces el niño de Lorena, él quería jugar y mi cuñado le dijo, ¿quiere jugar? Y el niño todo contento dijo, sí, yo quiero jugar, dijo, póngase a barrer. Entonces yo creo que una persona que está buscando qué hacer es porque no tiene nada que hacer. Yo creo que es un buen día para que nosotros, ¿por qué? Porque no solamente que David tuvo que luego ver, que eso lo voy a explicar en el segundo servicio, todo lo que, las consecuencias de ese terrado con el que él no quiso trabajar, sino que ahora, a mí me gustaría que usted se imagine cómo empezó eso de pequeñito. Fue solamente un terrado, fue solamente un deseo en su corazón en el que él no quiso trabajar, donde no identificó, no hizo un dofa de sus debilidades y sus fortalezas. Y ahora vemos un hombre enfrentándose no solamente a un adulterio, no solamente a un embarazo no deseado, ahora a un homicidio. Me estaban mirando un pedacito, alcancé a llegar, estaban dando, creo que ayer o antier, no sé, el festivo, estaban dando séptimo día y un señor allí terminó pagando por excesos, 50 y no sé cuántos años
porque hay patrones de conducta que nos pueden alertar a nosotros de qué está sucediendo en nuestro corazón. Su esposo todo el rato está irritado y todo lo que usted hace le ofende y nada de lo que usted hace le gusta. Póngale cuidado, de pronto sí le gusta lo que está haciendo la señora que vende, y ustedes ya saben, la señora que vende ramas. Sí, porque si el man está así que no le gusta nada, entonces debe ser que alguien hace las cosas bien. Sí, entonces la señora que vende ramas, ella hace mejor. Ahora la señora que vende ramas a veces está disfrazada de tintera, de secretaria. ¿Sí cómo soy yo de educado? ¿Sí ven cómo soy yo de prudente, de sabio para hablar? La señora que vende ramas ahora está disfrazada de secretaria, sí, de vecina. La señora que, porque como trabajar, el trabajo no es deshonra. Entonces, y por esa razón, y por esa razón no logramos identificar el terrado. Pero todo mundo tiene un terrado en el corazón. Y a mí me gustaría orar en este momento y que usted hablara con Dios y le dijera como dijo David: Señor, revélame mis pecados, hasta los que me son ocultos. No lo que usted ha podido, con lo que usted ha podido dejar sano a la gente que no sabe de usted. No, ocultos que ni siquiera usted sabe que está sucediendo en su vida, en su hombre interior. Entonces yo creo que usted allá en su sala, allá en el lugar donde usted está, se ponga ahí sobre sus pies, ahí en el comedor, no sobre el comedor sino sobre sus pies, que usted se pare allí, cierre sus ojos, déjeme orar por usted, guiarlo en esta oración y pedirle al Espíritu Santo que lo lleve a usted a decir con sinceridad de corazón: Señor, revélame cuál es el terrado de mi corazón, cuáles son esos excesos. Puede ser exceso de contacto social, exceso de sexo, exceso de contacto virtual, ¿cierto? ¿Cuáles son los excesos? ¿Y cuál es el terrado que hay en mi corazón? Yo le digo a los hombres con todo respeto: la ruina tiene un origen. Mire, hermano, la ruina tiene un origen. La ruina tiene una raíz. La pobreza, la escasez tiene una raíz. La enfermedad, la paga del pecado es muerte. Y no solamente estamos hablando de muerte espiritual. Ahorita vamos a leer en el segundo servicio cómo se enfermó David. Es muerte física y es muerte económica. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Y usted le puedo sonar legalista, religioso, y usted dice: pastor, ¿en serio? Yo le digo: sí, en serio. Tiene que ver mucho la santidad con la prosperidad. Tiene que ver mucho la santidad con vivir una vida de victoria. Y yo creo que si tenemos una nueva naturaleza, es un buen día para identificar ese terrado. Nadie quiere hablar de esto y quiere dejarlo allí tapado. Pero si hay un momento de la vida en la que necesitamos vivir en santidad, es en medio de esta cuarentena, es en medio de esta situación tan difícil. Porque en este momento de la vida es donde necesitamos todo el power de Dios, toda la unción, el poder y el respaldo de Dios para prevalecer, para prosperar, para mantenernos en salud divina, para mantenernos vivos, vigentes, para que nuestra fe sea efectiva, poderosa allí, que se manifieste, que sea gloriosa. Yo lo quiero guiar en esta oración. Usted va a orar y le voy a leer un salmo. El Salmo 32. Se lo voy a leer. El Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dijo David, me enfermé. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque se enfermó, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré, está en la salida. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, a Dios, y
perdonaste, confesé mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo. Por eso oraré a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Padre, tú nos estás hablando hoy, quieres que seamos inteligentes. No podemos ser tan burros, Señor, y no entender, Dios mío, que tú nos estás hablando y que quieres que nosotros te busquemos de todo corazón, que identifiquemos esa terraza, ese terrado, ese lugar allí en nuestro corazón con el que no hemos trabajado, que puede ser, Señor, el reactor de la miseria, el reactor del fracaso. Hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos que nos guíes, que nos muestres el camino por donde debemos andar para salir de esta situación, para salir de esta circunstancia, para salir avantes de esta etapa de nuestra vida. Te pedimos perdón. Perdón por nosotros, perdón por la iglesia, perdón por el cuerpo de Cristo, perdón por nuestra ciudad. Tu palabra dice: si humillaren mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces, solo entonces, cuando hayan hecho eso, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sana mi ciudad, Señor. Sana las naciones. Ese espíritu de enfermedad, esas obras del diablo, esa calamidad, esa ruina, esa hambruna, Señor, se detiene en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo, todo poder de las tinieblas que se está desarrollando por esa falta de comunión, de una vida, Señor, en nuestra nueva naturaleza, se detiene en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor. Señor amado, nosotros sabemos que mientras callemos, Señor, se enferman y se envejecen nuestros huesos. Por eso hoy te venimos a declarar, Señor, entendemos, Señor, que debemos vivir una vida en santidad. Perdónanos, Dios mío, ayúdanos, Señor, a vivir la vida que te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Los espero el siguiente servicio. Espero que usted se conecte y que sigamos compartiendo la palabra del Señor. Vamos a compartir la cena del Señor. Si usted la prepara en su casa, alístela, vamos a compartirla. Si no, usted sabe que puede venir a la iglesia y con mucho gusto nosotros se la entregamos. Está disponible, es gratis, ¿vale? Pero si usted viene por la cena y quiere encontrar un pan de 2000, no hay pan de 2000. Es un pancito que preparamos, ¿cierto? Y un vino para compartir la cena del Señor, ¿vale? Entonces, vamos a compartir la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Asimismo el Señor tomó también la copa después de haber cenado, habiendo dado gracias y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, mi muerte, mi resurrección, mi preciosa venida, anunciáis hasta que yo venga. Por tus llagas hemos sido nosotros curados, hemos sido sanados. Participemos de la copa del Señor. Gracias, Jesús. Amén.
Bendiga a alguien allá en su casa, en el apartamento, ahí en la casa, en la sala, en el comedor, ahí en la cama, con el afro, con ese aliento a moneda que usted tiene allá dormido. Bendiga a alguien, amén. Bendiga a alguien, bendiga a alguien, amén. Bendiga a alguien. Padre, gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Recibe todo honor, toda gloria, toda alabanza. Que la unción fluya de una manera especial. Que haya sanidad, que haya milagros, Señor. Prosperidad, vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Sea bendecido. Chao, chao. Vamos a decirlo. Ayudador. Y gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador. Ayudador. Y gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador. Ayudador. Y todo va a estar bien. Everything is okay. El mundo en su mano está. El universo venció toda adversidad. El mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Así que dígalo. Y gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Y gracias por estar aquí, por estar en